Bueno, bienvenidos a todos quienes no pudieron asistir, que son bastantes, cada vez hay menos en esta clase, lo que me deja un poco sorprendido, porque uno esperaría que vinieran más seguido o vinieran más personas, pero en fin, como estamos ya llegando a fin de año, puede que se haga más complejo la asistencia. Bueno, aquí ustedes ven que hay dos nombres. Uno es el ANFEC, el otro es, si yo considero las siglas como acróstico, aparece el FMEA, sería FMEA. Entonces, como en el español queda muy feo FMEA, ¿sí? Entonces, prefiero quedarme con el ANFE o con el ANFEC, porque en inglés sería FMEA o FMECA, ¿sí? Esas serían las dos opciones. Entonces, ahí es más valioso quedarnos con el acróstico en español, que sería ANFE, análisis del modo de fallo y efecto, y cuando tiene una C significa que es con criticidad. Y si hacemos lo mismo en inglés sería Fire Mode and Effects Analysis, y el otro sería lo mismo, Fire Mode and Effects Critic Analysis. Y eso es que da la FMECA. Entonces yo prefiero quedarme con el ANFE y el ANFEC para poder distinguirlos uno del otro. ¿Qué significa criticidad o critic? Eso tiene que ver con que se puede hacer un ranking de, de lo que está en peor condición versus de lo que no está tan mal. Entonces me permite jerarquizar la asignación de recursos. Bueno, tengo una agenda de presentación cortita, algunas generalidades que las vamos a tratar de pasar rápido, y los objetivos que persigue, el método, y quiero llegar rápidamente al paso a paso. El ANFE, como análisis modal de fallos y efectos, es reantiguo desde la época de los 60, sesentero este método, y partió por primera vez en la industria aeroespacial. La industria aeroespacial siempre va dando la nota de por dónde van las cosas en materias de seguridad y salud ocupacional. Hoy hay que estar siempre mirando qué hace la industria aeroespacial, porque siempre trabaja muy en la innovación, y gran parte de la investigación que se hace en la industria aeroespacial termina siendo utilizada en seguridad, en salud ocupacional. Hoy día están viendo, por ejemplo, qué ocurre cuando hay ausencia de gravedad y qué pasa con nuestro sistema. Hay gran parte de los astronautas, cuando regresan a la Tierra, regresan descalcificados por un proceso que se da sobre los 4 meses. El cuerpo humano empieza a perder calcio, y los astronautas que llegan en condiciones que no pueden caminar. O sea, los tipos los reciben prácticamente en sillas de ruedas porque no se las pueden. Ocurre que, como no hay gravedad, lo único que les queda es ellos comenzar a ejercitar, porque el corazón se les empieza a achicar. Y para mantenerlos más o menos a un tamaño normal, ellos hacen ejercicio, pero como hacen ejercicio con gravedad cero, prácticamente es como que no cuenta, ¿sí? Y eso igual hace que finalmente todo lo que tenga que ver con la parte esquelética comience a perder musculatura y además calcio. Hay un problema con la bomba de sodio-potasio provocado también por lo que es la gravedad cero. Entonces, todas esas cosas se están utilizando para poder entender lo que pasa en altura geográfica, que no es gravedad cero, pero hay una presión negativa, y puede dar algunas explicaciones de las cosas que pasan en altura geográfica, en altitud. Bueno, siguiendo con el método, en la década de los 70 empezó ya a ser utilizado. Fíjense, estamos hablando más o menos como después, y la Ford comenzó a utilizarlo con bastante acierto. Luego, en la actualidad es un método básico de análisis en el sector de los automóviles, pero también de las máquinas en general. Máquinas, estoy hablando de máquinas, maquinaria pesada. Ahora nosotros estamos evaluando, haciendo el análisis de riesgos respecto a la electromovilidad y también de la movilidad de equipos mineros
que se están transportando por celdas de hidrógeno, en donde hay que hacer un análisis de riesgos a esos equipos mineros y un método como ideal o idóneo es este, el método del ANFE. Entonces vamos a trabajar a partir de enero, revisando la forma en que podría fallar ese equipo con una celda de hidrógeno que ya no sería un combustible como el de gasolina o el de petróleo que utilizan estos equipos mineros, sino que celdas de hidrógeno. Entonces, lo que constituye todo un desafío y analizarlo con uno de estos métodos, bueno que ustedes ya aprendan cómo hacerlo. En la medida que uno avanza, algunas generalidades del ANFE partió en los productos, pero ahora ya también se habla de ANFEs de proceso. Así que no está solamente referido a lo que es qué pasa con el producto con respecto a su diseño, sino que también qué pasa con el proceso, con relación también a su diseño. Y el ANFE es una herramienta muy poderosa para temas de diseño. Ya después lo veremos cuando seguramente avancemos con temas de gestión de proyecto. Profundizaremos un poquito más respecto a algunos métodos que nos permiten mejorar un producto. Por ejemplo, el Scamper. Scamper es un método que permite hacer ese proceso de mejoramiento. Dentro de las generalidades, es una herramienta, como decía anteriormente, máximo utilidad para el desarrollo de productos, también de servicios, y permite identificar variables que permitan después hacer la corrección. Uno va identificando lo que podría fallar, detecta ese modo de falla y a partir de eso establece una serie de recomendaciones a quienes lo utilizan, a los usuarios. Los que hoy día uno ve cuando se compra un autito, llega con un manual y ese manual en la parte final dice no funciona, por ejemplo, parabrisas. Entonces ahí dice, primero verifique que esté encendido, verifique que se ponen en todos los casos, con todos los modos de fallo, y le va de alguna manera dando algunas luces de cómo resolver o cómo salir o cómo destrabar ese modo de fallo. ¿Y eso cómo se logró? A través de un ANFE. O sea, el ANFE se pone en todos los casos hipotéticos y a partir de eso empieza a identificar, esto ocurre cuando usted no tiene el pedal puesto en tal lugar. Esto ocurre cuando usted está haciendo una maniobra temeraria, por eso es que el auto por seguridad evita que eso ocurra y por eso se traba. Bueno, ahí va dando explicaciones de por qué ocurren algunos modos de fallo. En términos generales, este vendría siendo el paso, la descripción del método. Hay una etapa de preparación, una etapa de análisis y otra etapa de actuación. ¿Cuáles son los requisitos? En realidad esto es para todos los métodos, ¿no? Los métodos en general se espera que el equipo sean personas primero capacitadas, que tengan competencia en lo que van a recomendar, que sepan cómo funciona la máquina. Por ejemplo, para este ANFE de equipo minero necesitamos a, a una persona que sepa manejar el móvil el equipo minero, y que debe formar parte del equipo, o sea, el chofer, el conductor debe estar formando parte del equipo porque nos va a indicar la forma en que se usa, cuánto le exige al equipo, por dónde o por qué lugares transita el equipo, qué es lo que hace el equipo, qué modo de fallo tiene el equipo, cuándo falla, cuáles son los tipos de falla. Bueno, todo eso nos va a enriquecer el trabajo de hacer el ANFE. Siempre es bueno que este ANFE vaya acompañado de un diagrama, sin duda. Eh, Tal como estuvimos haciendo en la última sesión, este, estos balances de masa, el balance masa es impensable no teniendo un diagrama de proceso adelante. O sea, uno se pierde, salvo que tenga una memoria así extremadamente buena, se pierde cuál es la corriente 1 con la corriente 5, cuáles son las de salida, cuáles son las que están asociadas al reactor, cuáles son las que están asociadas a la columna. Hay que estar mirando el diagrama para estar haciendo el diagrama, el mapeo proceso y para estar haciendo los balances de masa. Aquí lo mismo. Aquí necesitamos un diagrama esquemático
que nos permita ir verificando por dónde podrían estar los modos de fallo y cómo poder resolverlos. Por eso es importante tener entonces las especificaciones de los componentes, la lista de las piezas que forman parte de la máquina y cuáles podrían ser sus modos de fallo. Es vital entonces imaginarse la máquina desagregada en varias partes. ¿Sí? Cuando estuvimos viendo, me parece que con ustedes vimos dibujos, ¿sí o no? Sí, creo que ya hicieron dibujo, ¿no? Sí, sí, claro. En dibujo veíamos, no sé si alcanzamos a ver, pero creo que sí, el dibujo explosivo, que significa desagregar un equipo en varias partes. Entonces, si yo dibujo una máquina, la empiezo a desagregar, hago el dibujo explosivo, para más o menos, es como los manuales que aparecen cuando hágale usted mismo y están sincronizadas todas las partes del equipo para que usted sepa cómo se arman, que esta tabla va arriba de la otra, aquí usted pone el tornillo, bueno, eso mismo se hace con estas máquinas. Permiso. Eh, Me esperan un segundito que es una llamada de un... Ok, ahora sí, fue corto, menos mal. Ya, y lo último, requerimientos de manufactura y detalles de los procesos que van a utilizar. Ah, bueno, esto que está acá corresponde al índice de prioridad de riesgo. Yo les comentaba que está la posibilidad de trabajar con el ANFE, que significa trabajar con el modo de fallo y los efectos que provoca, que de lo que vimos en la última clase vendrían siendo como las consecuencias, si recuerdan del Bowtie. El Bowtie se mueve desde la parte izquierda, que es zona prevención, hasta la parte derecha, que es zona de mitigación. En la zona prevención tenemos la fuente del daño, en este caso serían los modos de fallo, y para el lado derecho tenemos las consecuencias, y este método les llama efectos. Entonces, cuando aplico el método, eh, logro justamente identificar el modo de fallo, que vendría siendo la fuente del daño, y que eso genera efectos, que vendría siendo las consecuencias, pero ahora si yo quiero priorizar cuál es más crítico, necesito una tablita, y esta es la tablita. Este es el índice de gravedad, y que es parecido a lo que se hace en las MIPER, en donde uno establece ahí un criterio y establece cuál es la probabilidad de ocurrencia, cuál es el impacto, el nivel de impacto o severidad, y con eso jerarquiza. Entonces ahí nos vamos a encontrar con criterios en donde uno define qué es más crítico, qué es menos crítico. Y aquí establece entonces una tablita propuesta, ¿no? Es propuesta, no es que tengamos que necesariamente aplicar esta tabla. Si ocupamos ANFEC, ¿estoy obligado a usar esta? Por supuesto que no. Ahí va a depender de... Yo de hecho sugiero siempre utilizar el criterio de evaluación que tienen incorporado en la organización. Por supuesto hay que hacer ciertas adaptaciones para este método, pero la idea es no entrar en conflicto con el criterio de evaluación que ya tienen definido una MIPER. Las MIPER siempre vienen acompañadas con su criterio de evaluación y la idea es utilizar ese mismo criterio para avanzar en rankear eh, los, los modos de fallo crítico, cuál es más crítico de todos. ¿Para qué? Con el objetivo de asignar recursos. Cuando tengo esa jerarquía, puedo efectivamente llegar a determinar por dónde comenzar a trabajar en evitar que se produzca ese modo de fallo. Y ahí está la relación de índice de prioridad de riesgo, el IPR, y estaría dado por los factores que se multiplican, muy similar a lo que se ve en MIPER. Cuando yo utilizo entonces este índice de prioridad de riesgo, el IPR, ahí me estoy refiriendo a un ANFEC con C. ¿Por qué? Porque estoy incluyendo la criticidad de los modos de fallo. Aquí ya tenemos un caso más o menos de la industria súper famosa, este incidente de Formosa Plastic Corporation de Estados Unidos. Que si ustedes la googlean, pueden encontrar los desastres que se generaron ahí. Si quisiéramos desagregar eso, deberíamos partir, por ejemplo, sistema remoto de operación. Ahí uno tiene que empezar a definir
cuál es la función de ese sistema. Y lo que busca o la función es operar a distancia las válvulas y bombas desde una sala de control. ¿Qué es eso? La función de este ítem que está acá. ¿Cuál es? Sistema remoto de operación. Entonces, lo que uno primero define es el ítem. ¿Qué es qué ítem? Que es un conjunto de ítems. Seguramente voy a tener otro sistema que sistema de extinción, sistema de enfriamiento, sistema, bueno, todos los sistemas que tenga para proteger alguna situación. Y tengo entonces que definir cuál es la función que tiene ese sistema. Aquí está clarito. Si es un sistema remoto de operación, su función es operar a distancia, válvulas y bombas desde una sala de control. Ahora, ¿cómo puede fallar? Esa es la pregunta que hay que hacerse, que vendría siendo el modo de fallo. Fallo en la conectividad para la operación de los equipos. Ese vendría siendo el modo de fallo detectado. Podrían haber más, por supuesto, pero ahí está para modo de ejemplo. Ese fue un modo para poder avanzar con el desarrollo de este método. Ahora, ¿cuáles son las consecuencias que provoca este modo de fallo? Aquí están. Ineficiencia en la operación del sistema, se imposibilita el cierre de las bombas o de las válvulas en caso de fuga. ¿Cuál es la causa del fallo? Estamos inmediatamente pensando, porque este es el modo de fallo, este es el síntoma, ¿sí? Es como cuando usted va al médico y va con ciertos síntomas de COVID-19, por ejemplo, son síntomas, pero ahora, ¿cuál es la fuente del daño? La fuente del COVID no es el síntoma, sino que bajo sistema inmunológico, no tiene mucha vitamina D. Bueno, hay varias razones por las cuales hay una causa de por qué se expuso al virus y lo contrajo, a diferencia de otro que está exactamente al mismo lado que usted y se puso en contacto también con la misma fuente y no le pasó nada. Bueno, eso gran parte se explica a través del sistema inmunológico. De ahí la importancia que ustedes tengan que hacer actividad física, sudar al menos 30 minutos diarios, eh, comida saludable, tomar solcito, porque esos son tres elementos fundamentales para evitar contaminarse o contraer este virus del COVID-19. Bueno, aquí estamos viendo entonces cuál es la causa. La causa es falta de mantenimiento del sistema electrónico e informático. Luego, esto que estamos recién comentando, ¿de dónde nace? De un equipo. O sea, usted como prevencionista no tiene por qué saber esto, ¿sí? Ni yo tampoco. Acá lo que interesa, su rol fundamental, es ser un orquestador del equipo. Preguntarle al que sabe, oye, ¿por qué pasó esto? Ah, no, lo que ocurre es que hay una falta de mantenimiento del sistema electrónico. Y el otro, que seguramente está al ladito, le dice, no, es informático. Ah, bueno, entonces pongamos electrónico e informático porque son cosas distintas. En la medida que el equipo sea más interdisciplinar, más rico va a ser el análisis porque por ahí pueden aparecer varias razones, varias causas. Podemos tener una causa de tipo mecánica, una causa de tipo eléctrica, una causa de tipo electrónica. Entonces, en la medida que tengamos un equipo potente, van a salir mejores resultados de eso. Así que esto no lo haga solo, pues, no es lo que no hay que hacer. Hacerlo solo no es la forma correcta de hacerlo, menos de aventurarse a buscar razones o causas que usted de hecho no domina. Usted debiese, eso sí, dominar el método, por supuesto. Usted debiese saber qué es lo que va en cada columna y si está bien o no en esa columna, pero la causa fundamental de por qué falló no tiene por qué usted saberlo, lo tiene que saber aquella persona que trabaja en el proceso. Por eso es tan importante armar equipo y por eso son tan importantes las habilidades blandas que tienen que ver con relacionarse con las personas, con la gente en forma presencial, face to face, no así como lo estamos haciendo ahora, que algunos están zetón en su camita mientras yo hablo, y no, pues la idea es interactuar para poder finalmente llegar a resultados como estos que están acá. Y luego viene la acción. ¿Y cuál es la acción? Aquí, bueno, también está sugerido mantener el sistema actualizado y corregido de fallas. ¿Hacia dónde va la acción? La acción debiese ir hacia la causa. Así que yo debiese mirar la causa y digo, ¿qué hago frente a esta causa, la falta de mantenimiento del sistema? Bueno, mantenerlo, mantener el sistema actualizado y corregido de fallas. O sea, me aplico sobre la causa, no me aplico sobre el modo de fallo, no me aplico sobre el efecto del fallo, me aplico sobre la causa.
Por eso es que si queremos resolver el tema del COVID, hay que aplicarse no sobre los síntomas, no sobre el uso del EPP, que vendría siendo un EPP, que la mascarilla, oye, sí, está bien, pero previo a eso necesitamos un sistema inmunológico fortalecido. El lavado de manos, por supuesto, también está dentro de las causas porque falta de higiene, que esto tiene que ver exclusivamente con falta de higiene. Eso es en síntesis el método. Aquí podemos ver otro análisis. Este lo puse acá porque nos permite ver otra perspectiva. Veamos aquí el caso. Este es un ANFER desarrollado en el área de soldadura. Aquí podemos ver, por ejemplo, soldadura MIG, estaciones de geometría y soldadura, y fechado y marcado de conjuntos. Eso vendrían siendo las funciones o las operaciones desagregadas. Y cada una de estas tiene sus modos de fallo. Entonces, en soldadura MIG. Esto MIG significa Material Inert Gas. O sea, es una soldadura a gas, principalmente, gas inerte que se utilizan para soldar. Aquí podría ser falla en la soldadura, soldadura defectuosa, mala calidad de la soldadura, proyecciones, deslumbramiento, bueno, son todos los modos en que puede fallar y cuáles son sus respectivos fallos. Aquí están sus causas y aquí está la criticidad. Y luego la acción, recuerden, se tiene que ir sobre la causa. No, nunca sobre el efecto, ni menos sobre el modo de fallo, porque los modos de fallo son los síntomas. No tengo que atacar sobre los síntomas. Veamos el paso a paso. El paso a paso hay que descomponer la instalación en sus componentes más básicos. Y para eso también necesitamos a alguien que conozca del proceso, ¿sí? Yo podría a lo mejor aventurarme a desagregar un equipo minero basado en lo que puedo descargar por ahí de algún paper o de algún documento que esté pasando por un comité editorial, pero el que está ahí, el que está justamente usando ese equipo, tiene hay mucho más que decir respecto a cómo puedo desagregar el equipo en sus partes principales. Evaluar sus consecuencias, posibles medidas y repetir para cada uno de los elementos del sistema. Aquí hay otra clasificación de fallos, y esto de alguna manera nos puede ayudar para poder levantar lo que es el concepto de la criticidad. Si la empresa no tiene esos criterios de evaluación, bueno, aquí tiene algún ejemplo de los modos de fallo, y aquí esto trabaja con índices de probabilidad. Esto es para, de alguna manera, apuntar hacia un análisis más de cuantitativo. Lo que teníamos anteriormente son métodos cualitativos, igual que este, pero si lo quiero hacer más cuantitativo, como hicimos árbol de fallo, árbol de eventos, le puedo asociar cierta probabilidad. Ahí estarían los índices de probabilidad, donde el -1 significa día a la -1, o sea, 0,1, día a la -2, 0,01, bueno, así sucesivamente. Aquí está la clasificación, los índices de severidad, que están dados por niveles 1, 2, 3, y aparecen sus fallos y consecuencias. Cuando se considera, por ejemplo, muy inseguro, cuando tiene un índice de severidad 3 y daños personales, por ejemplo, varias víctimas. Insisto, estos son referencias, propuestas, no es que se tenga que utilizar esto exactamente, porque recuerden que quien está haciendo el análisis es quien decide qué criterio utilizar. La recomendación es utilice el criterio que tiene la empresa. En ausencia, bueno, ahí busque los que existen. Trate de no partir construyendo la rueda porque ya existe. Entonces, tome de criterios ya existentes como los que estoy proponiendo acá o haga las adaptaciones que correspondan al entorno en donde está haciendo el análisis de riesgos. Ya, partamos con uno más cercano a lo nuestro. Aquí uno parte con el diagrama de proceso. El diagrama es un mapeo cortito, tal como vimos en el dibujo. Esto ya pueden aplicar su conocimiento del dibujo. Aquí tenemos la vista frontal. Vemos que hay un recipiente. En realidad hay un foso en donde existe una descarga o carga, puede ser cualquiera de las dos. Puedo estar cargando el foso, que puede ser en una gasolinera, debajo de las islas, donde están los bomberos, ahí están los almacenamientos de gasolina o de petróleo, lo que tengan. Entonces, abajo están
los estanques. Entonces el camión llega, tiene todo un protocolo, no puede atender público, si llega un vehículo no lo pueden atender, eso es lo que indica el protocolo, tiene que cercar y tiene que poner también una descarga de tierra para evitar la estática y no se produzca ni un salto de arco y se produzca una ignición y que pueda provocar una inflamación del estanque. Entonces, todo eso se prevé poniéndolo con una puesta a tierra, evitando la ignición. Ahí está el venteo, tiene que abrir el venteo porque si empieza a descargar y el venteo está cerrado, se empieza a provocar aquí una presión negativa y esto se empieza a chupar y va a poder, lo más probable es que se produzca un, un daño en el material que contiene el combustible. Por eso es que hay que abrir el venteo de tal manera de tener comunicado lo que está al interior con la atmósfera y esto va a empezar a descargar sin ningún problema. En términos generales, entonces aquí, este vendría siendo el proceso. Tenemos algunas válvulas aquí, en las que uno va a poder abrir, va a tener que abrir acá, acá, una bombita seguramente para poder impulsar el fluido hasta llegar al estanque. Aquí hay un medidor de nivel que nos permite ver hasta dónde hay que agregar nivel de líquido. Se supone que no rebalsando, sino que hasta que se llene, ¿sí? Y eso es un indicador de nivel. El indicador de nivel, recuerden de lo que vimos en la clase de control automático, es un lazo control abierto. Ahí no controla automáticamente. Necesitamos el bombero que esté chequeando el nivel de líquido y a partir de eso va a seguir agregando o va a parar la descarga del combustible. En general, en estos centros de servicio donde se expende gasolina y petróleo, los bomberos trabajan con una especie de vara que la meten hasta el fondo, luego la suben y ven que hay una parte que está húmeda, y la que está húmeda se supone que está marcando el nivel de líquido y tiene una marquita. Y ahí ven cuánto le queda o cuánto le falta para llenar el recipiente. Eso más o menos es la operación así en sencillo. Aquí podemos ver entonces cuáles son los componentes. Aquí un componente obvio sería el indicador de nivel, es un candidato a ser analizado porque forma parte de los componentes de este sistema de descarga. Descarga de sistema, perdón, de cisterna. Ese es el sistema que estamos analizando. Descarga de cisterna o descarga de un camión, ¿sí? Un componente de este sistema es el indicador de nivel. Y en este caso, ¿cuál es la función? Lo habíamos visto anteriormente, uno define el componente y ahora define la función. Su función es indicar el nivel, porque es un indicador de nivel. ¿Cuál es el modo de fallo? De lo que se ha visto, por eso aquí necesitamos un curso de todos quienes trabajan con los indicadores de niveles, y usted no tiene por qué saber que los indicadores de nivel pueden fallar en modo atascado. Eso hay que preguntarlo. Y esto no lo tienen que tomar como algo que siempre va a ser, aprendí en clase que el indicador de nivel queda atascado. Sí, en ese ejemplo, en este caso. Pero puede que en otros lugares sean otros los modos de fallo. Por esto es la importancia de integrar a quienes utilizan el equipo, que ellos de primera fuente les indiquen a usted cuál es el modo en que falla el componente. En este ejemplo, solamente para ejemplo, el indicador de fallo, perdón, el indicador de nivel falla en atascado, se atasca. El efecto que produce derrame. Y el derrame, si encuentra una ignición, podría hasta provocar un incendio. Aquí hay una especie como de efecto dominó. Fíjense que primero puso el derrame y luego hasta podría llegar a poner incendio directo. No diría yo que es tan inmediato porque necesita una ignición, pero antes de la ignición debiese tener una cantidad de combustible. Y la manera de tener la cantidad de combustible es que el combustible se haya derramado, ¿vale? Entonces, primero derrame y luego incendio si es que encuentro la ignición. ¿Cuál es la causa? ¿Por qué se atasca el, el indicador de nivel? Se atasca porque hay falta de limpieza o falta de revisión periódica. Entonces, para yo
chequear las causas, tengo que también fijarme en el modo de fallo. ¿Por qué falla? Atascado. ¿Y por qué se atasca? Por la falta de limpieza o la falta de revisión periódica. Luego, la medida correctiva tiene que ir mirando la causa, no mirando el modo de fallo. Entonces, ¿qué debiese hacer? Bueno, revisión periódica y limpieza. Agregar ahí una... Y esta, la que sigue, la medida correctora, ya sería un elemento más pro que depende del equipo, de trabajo, podría decir, bueno, si sabemos que hay una posibilidad cierta que se atasque el indicador de nivel y el trabajador o el operador no tiene cómo darse cuenta, no aparece algo que le avise que se está atascando o que está atascado, sino que hasta cuando se derrama, entonces podríamos ayudarlo con una alarma. Entonces alguien dice, ah, bueno, buena idea, claro, sí, así nos va a alertar de que la cosa, a pesar de que se hizo limpieza, a pesar que se hace una revisión periódica, pero aún así igual falla, y a lo mejor falla porque en realidad hay que cambiarlo, y ya la limpieza no da el ancho, y tampoco la revisión, es porque es tiempo de cambiarlo, para eso entonces es bueno poner un alarma. Esas son parte de las recomendaciones que aparecen de un estudio de ANFEC, así que es bueno que lo consideren. Y luego comienzo con todo lo que tiene que ver con la evaluación de criticidad. Por ejemplo, ahí voy viendo el índice de criticidad, el índice de severidad y finalmente llego al índice de criticidad. La forma en que opera este sistema es por sumas, ¿sí? No es como lo que ustedes vieron o vimos en las MIPE, en donde lo que uno esperaría acá que le diera -4, pero acá no, porque se suma el -2 con el +2 y eso nos da 0. Es el índice de criticidad. Y de acuerdo al juicio que está establecido en una tablita, esto da como juicio o como evaluación final, que es un fallo notable. O sea, no es un fallo que pase inadvertido porque el efecto que provoca puede llegar a ser un incendio, y por lo mismo entonces no puede pasar inadvertido. Eh, Ese vendría siendo todo el recorrido que habría que hacer para aplicar un ANFE que vendría siendo un paso a paso. Entonces, el paso uno, un poco para resumir, se toma el sistema y luego se desagrega el sistema en subsistema o componente. Y voy atacando uno por uno. Y voy viendo la función del componente, el modo en que falla, el efecto, la causa, medidas correctivas y luego analizo su criticidad. Utilizo índice de prioridad, índice de severidad, luego sumo y veo en la tablita cuál sería el criterio que me estaría dando. En este caso es fallo notable. Esto se ocupa mucho en sistemas de calidad también. Ahí tenemos el paso 3, el modo de fallo, el paso 4, los efectos que provoca, ya lo comenté, paso 5, la causa del fallo, y el paso 6, la acción correctiva. De hecho, la acción correctiva podría ser incluso cambios en el diseño, en el servicio general. Lo que les decía yo, podría ser incluso agregar algo adicional, por ejemplo, alarma. Ahí aparece el número 3, incrementar el control de la inspección. Y una forma de incrementar el control es agregando otro elemento de control, que incluso uno podría llegar a decir, si detecta que hay un lazo de control abierto, lo más pro sería incluir entonces un lazo de control cerrado, que se controle en forma automática en la medida de lo posible, si es posible. Todavía hay procesos que no se pueden controlar en forma automática y dependen exclusivamente del operador. Pero hay otros que sí, se han automatizado. Todo lo que los procesos de descarga son relativamente sencillos de automatizar. Los procesos de carga, descarga, excepto con algunas excepciones a la regla. Por ejemplo, lo que vimos en la clase anterior, la descarga de carbón, todavía no se puede automatizar. Ahí necesitamos a un gruero que esté haciendo la operación para evitar que el carbón caiga al mar. Entonces, claramente, ahí tenemos que depender 100% del gruero y de su profesionalismo, su competencia. Por eso la importancia de poder certificar a esos operadores
y brindarles un buen entrenamiento. Aquí tenemos ya los criterios de evaluación de riesgos. Esto es el caso en que no tuviésemos los otros. Aquí simplemente para mostrar otro tipo de ejemplo en donde tenemos distintas formas de evaluar la criticidad. Aquí tenemos un caso, el caso es un conveyor. El conveyor corresponde a una cinta transportadora, los que, bueno, que no ha ido al supermercado, todos seguramente hemos ido al supermercado y se han dado cuenta que la cajera en el supermercado grande, eh, para poder tomar los componentes o lo que está comprando el cliente, hay una cinta que le acerca los productos y los pasa por algún sistema de detección de productos, que puede ser código de barra, entre otros. Entonces, esa cinta lo que hace es acercar el producto para que ella evite, que ella extienda la mano, evita también el peso. Y en realidad, lo que está detrás de eso es que ella opera, hace la operación más rápida y puede atender más clientes. Eso es lo que está detrás de esa cinta transportadora. Que en la pasada le sirva al trabajador, por supuesto que súper bienvenido. Esa es la forma de ir justificando eh, los accesorios que se ponen a los trabajadores, justificándolo por eh, en la productividad. Esa cinta transportadora apunta 100% a la productividad porque la persona que está en la caja se demora mucho más en ir a acercar un producto, traerlo a su lugar y empezar a ponerlo en el código de barra y después nuevamente levantar la mano. Uno, en que se va a demorar más. Dos, va a tener más personas lesionadas musculoesqueléticamente porque ese trabajo repetitivo le va a pasar la cuenta más rápido que tarde. Entonces, poner una cinta transportadora realmente es una buena inversión para el negocio porque aumenta la productividad, disminuye las lesiones musculoesqueléticas y por supuesto que el proceso lo hace más eficiente. Bueno, ahora veamos el conveyor. El conveyor entonces, el conveyor es una cinta transportadora pero industrial, ¿sí? Una cinta transportadora, imagínense la misma cinta, bastante más ancha, de caucho, por la cual uno puede echar minerales, por ejemplo, carbón, el que vimos, de hecho, de la clase anterior, eh, entra en una cinta transportadora de una dimensión más o menos como de 1,5 metros o 2 metros, ¿sí? De extensión de ancho, y de largo son kilómetros y kilómetros. En la minería se ocupan bastante los conveyors. Son las cintas transportadoras que logran llevar lo que es mineral de cobre de un punto a otro, de un punto de varios kilómetros a otro punto distante. Y es bastante más eficiente que cargar un camión, descargar el camión acá es directo, se echa el mineral a la cinta y la cinta se lo lleva hacia un punto, se descarga solita y luego la cinta se devuelve, porque es una cinta sin fin. Así que lo único que hay que hacer, eso sí, es por supuesto hacerle una buena mantención a esas correas. Espero que se haya imaginado el mono de una cinta con brillo. Bueno, la cinta transportadora, ese vendría siendo un componente de este sistema de descarga. ¿Cuál es la función? Bueno, el nombre lo indica, transporta, aquí estamos hablando de combustible sólido, a los sólidos de la unidad, a los silos de la unidad. Yo creo que se está refiriendo a carbón porque hoy día, por ejemplo, están haciendo porteos de carbón. El carbón que está en exceso, que está ahí en los patios de la planta termoeléctrica, se está devolviendo a un sector, lo están trasladando, entonces están sacando el carbón en camiones y lo están llevando a la cinta transportadora y la cinta transportadora los lleva al buque, ahora al revés, están cargando carbón al buque para llevárselo a otra parte. Bueno, ese transporte entonces, esta cinta lo que está haciendo es transportar combustible sólido a los hilos de la unidad. Estas cintas transportadoras no solamente transportan carbón, también pueden transportar, por ejemplo, cereales, transportar eh, granos. Granos, de hecho, se ocupa la misma cinta, que habría que hacer lavarla, porque si utilizamos la cinta sin lavarla, puede haber contaminación cruzada. Cada vez que se hace un cambio de producto,
tiene que ir la Seremi a verificar que efectivamente se haya hecho un buen lavado para evitar que, mm, por ejemplo, el grano o el trigo que se utiliza para la industria alimentaria que esté contaminado, pues eso sería muy fatal. Entonces, ¿qué habría que hacer? ¿O qué se hace? Verificar que la cinta haya sido lavada correctamente y luego comienza el proceso de, de transporte previamente lavada la cinta. ¿Cómo puede fallar una cinta? Hay varias formas de fallo, por eso aquí importa el equipo. Pero este está bien documentado. Correa cortada por desgaste. Ahí la correa se corta y ahí la clasificación es intolerable. Nos falta avanzar en la línea de por qué se corta. Entonces habría que ver cuál es la causa de eso, cuáles vendrían siendo las recomendaciones. Aquí se saltaron varias partes porque llegaron finalmente directamente a la clasificación del riesgo. Se echaron al bolsillo la probabilidad, el índice de prioridad, el índice de severidad, lo que nos da finalmente la clasificación del riesgo. El reductor forma parte del mismo sistema, transfiere la relación de potencia al eje motriz, esa es su función. ¿Y qué es lo que podría pasar ahí? Falla el rodamiento. También intolerable, porque si llega a fallar el reductor, se tiene que parar el proceso. O sea, ya no se puede transportar lo que sea que se esté transportando. Queda la correa parada. Y eso significa que traba todo el sistema, porque si está haciendo descarga de carbón a través de un buque, el buque tiene que parar la descarga. No puede seguir el gruero cargando la cinta porque está parada. Entonces, para todo el proceso. Por eso es intolerable. Acople de alta. Es el sistema hidráulico. ¿Sí? ¿Cuál es su función? Absorber esfuerzos de torsión entre el motor y el reductor. Un tema más técnico, por eso es importante tener ahí al equipo que los apoye. Modo de fallo, aumenta la temperatura interna en el acoplamiento y también es de orden intolerable. Lo otro es partido del motor eléctrico, la alimentación del motor. La función es alimentar al motor eléctrico. El modo de fallo, el breaker accionado o en mal estado, que se haya accionado un freno, también modo intolerable. Y lo último dice acá, control e instrumentación como otro componente, permitir que el sistema motriz funcione de acuerdo a los parámetros normales de seguridad y operación. ¿Y cuál sería el modo de fallo? Falla el pole core. ¿Qué significa eso? El pole core que no funciona, que no opera. Y eso también vendría siendo eh, intolerable. Aquí ya tenemos uno que dice cinta transportadora de carbón, del sistema de abastecimiento de combustible de sólidos, sitio Mejillones, también hecho un alto. ¿Se dan cuenta? Este también está hecho en función de carbón. El componente reductor, lo habíamos visto, transfiere la relación de potencia al eje motriz. Dejar de transferir relación de potencia, es la falla funcional. Modo de fallo, esta es la forma en que lo detecto, vendrían siendo los síntomas: desgaste interno, falla de rodamiento, falla de lubricación, pernos sueltos de fijación. Los efectos, ahora vamos con las consecuencias: reductor pierde eficiencia, reductor queda inutilizado, aumento de temperatura del reductor, altas vibraciones y pérdida de alineamiento del reductor. ¿Qué habría que hacer? Bueno, ¿qué hago en relación a la que detecté en reductor pierde eficiencia? Cambio aceite. En el reductor, cambio reductor. En aumento de temperatura, relleno de aceite. En vibraciones, cambio pernos. Y así me voy hacia abajo. Recuerden que la acción se va hacia la falla, el efecto, perdón, hacia el, ¿dónde está acá? La causa. Faltó la causa, no está aquí. Falta esa parte, porque esto no está, falta esto. No lo pusieron, ¿no? Ahí hay un errorcito, se pasaron eso. Bueno, este vendría siendo el template que nosotros vamos a utilizar: componente, función, modo de fallo, efecto, causa. Importante, no el efecto, porque no tengo que buscar a enfrentar o hacerme cargo del efecto, sino que de la causa. Aquí me da la impresión que está puesto erróneamente efecto de la falla, sino que
Aquí debería decir causa, en este caso es la falla, y por eso esto está apuntando hacia allá. El efecto, eh, no, 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 ahí está bien, él dice efecto, pero efectivamente son puros efectos. Aquí reductor pierde eficiencia, es un efecto. Reductor que inutilizado, eh, efecto. Aumento de temperatura del reductor, sí, un efecto. Claro, estos son efectos. Falta la causa, falta la causa. La causa uno la puede ir recogiendo acá. La causa puede ser que falta de aceite, falta de inspección del nivel de aceite. Esas serían las causas. Y que yo las ataco con la acción inmediata. De alguna manera aquí está en forma implícita puesta la causa, que es la forma en que estoy resolviendo esto que está acá. La pregunta es, ¿por qué pierde eficiencia el reductor o por qué se produce el desgaste en realidad? ¿Por qué se produce el desgaste interno? Esa es la pregunta. Es por falta de aceite al reductor. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Análisis de aceite reductor, inspeccionar reductor. Sí, a este necesariamente le falta el causa, que no lo tiene. No estaría bien, del todo bien desarrollado. Aquí está la evaluación de riesgos. Y la evaluación de riesgo aquí también, si se dan cuenta, está orientada a probabilidad 1, severidad 2, medio ambiente 3, producción 3, riesgo 3. Y está dado por sumatoria. Que ahí no quedó muy bien definido el cómo llegó. A ver, sería 1, 1 por 3. Es el nivel de significancia. Y el riesgo es 3. Se toman más altos, 1 por 3, 5 por 4, 3 por 3. Claro, eso es. Aquí, fíjense que aparece nivel de significancia. La probabilidad no se toca, esa hay que tocarla. Me refiero a que hay que tomarla y luego multiplicarla por alguno de estos tres. ¿Y por cuál la multiplico? Por el más alto. Entonces, la 1 la mantengo y busco cuál es el más alto. Bueno, cualquiera de estos. 1 por 3 es 3. Ahora este es 5. ¿Por cuál la multiplico? Por el más alto. 4. 5 por 4, 20. Y este es 3. ¿Con cuál la multiplico? Por más alto que este es 3. 3 por 3, 9. Y así me voy hacia abajo. ¿Vale? Me quedo con la condición más crítica de significancia y me mantengo con la probabilidad hacia abajo. De esa manera voy obteniendo este resultado. Ahí tenemos nivel de significancia en temas de seguridad y salud, medio ambiente, producción. Esos son índices característicos de esta organización. Y nuevamente, eso ya depende de cómo lo enfrente la organización. Por eso es que aquí la idea es no innovar, adscribirse a los criterios que tiene la propia empresa, la propia organización, en vez de estar inventando eh, nuevos criterios. Mejor revise si la empresa los tiene, perfecto, usted se alinea, o si la empresa no los tiene, usted los hace basado en lo que yo les mostré ahora o alguno que usted haya podido documentar en otra parte. ¿Vale? Ese es más o menos el mensaje. Ahí estaríamos. Entonces, ¿alguna duda o consulta de que alguien que esté aquí en la clase activo, activamente instalado en la clase?